Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Estamos transmitiendo en vivo desde Matamoros, Tamaulipas, esperando de que todo este video y el audio se esté escuchando perfectamente. Estamos transmitiendo desde el hogar de nuestros hermanos Lerma, Ociel y Lidia, que nos invitaron a transmitir desde su casa. Les agradecemos que nos hagan la invitación. Nosotros estamos muy contentos porque ellos han sido pieza importante también de este programa, ya que nos han seguido con regularidad. También diferentes programas de la radio de Planeta en Vivo, y qué bueno que podemos estar gozosos, podemos estar conviviendo, y pues ellos están aquí enfrente casi de la cámara, escuchando, al igual que a nuestro hermano Lerma y a toda su familia y a nuestras esposas, nuestros hijos. Dios los bendiga grandemente, hermanos, y pues vamos a comenzar. Disculpen que hemos entrado un poquito tarde, teníamos un problema aquí con el audio, pero gracias a Dios parece que ya todo está bien. Así que un saludo a todos. Nuestro hermano Víctor Martínez nos acompaña en esta noche. Hermano Víctor. Gracias, hermano, por darme la palabra. Pues sí, aquí estamos con mucho ánimo, esperando en sí, como ya lo comentaste, hermano, esperando que se escuche y se vea bien esta transmisión. Pues lo estamos haciendo con mucho ánimo, esperando que se conecte el mayor número de hermanos y amigos para escuchar el mensaje que nos trae esta noche nuestro hermano Juan Ramón. De igual forma, agradecemos aquí a la familia Lerma, que nos ha abierto las puertas de su casa para hacer esta transmisión desde aquí. Pedimos bendiciones para ellos, a nuestro Dios, que los siga conservando por mucho tiempo aquí entre nosotros, y muy agradecidos, hermanos. Espero que disfruten de este mensaje de esta noche. Así es, hermano, y pues también está con nosotros Carlos Saúl. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Aquí estamos en otro martes más de Actualizando Nuestra Fe, aquí en la casa de nuestros hermanos Lerma. Les damos las gracias por dejarnos aquí transmitir. Esperemos que les guste el programa de esta noche. Dios los bendiga. Muchas gracias, y vamos a hacer una pequeña oración para que nuestro hermano ya salude a toda la audiencia que está sintonizando, y también pues para que empiece su tema en la segunda parte. Les recuerdo que estamos en una serie llamada Prácticas Cristianas. En esta ocasión pues es la segunda parte del tema de la Cena del Señor. Así que les invitamos a que también puedan ustedes invitar a más hermanos que por ahí están pues en Facebook o en otros medios de conexión, y que puedan estar transmitiendo en estos momentos, actualizando nuestra fe. Así que vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente esta oportunidad que nos das. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos que nos hicieron posible estar con nosotros, invitarnos para poder estar transmitiendo, Señor. Síguelos ayudando, prosperando, y a nosotros, Señor, síguenos dando esa capacidad para seguir adelante, Señor. Sabemos que es un esfuerzo también de varias personas que tú pones a disposición como instrumento, Señor, para seguir llevando el Evangelio, seguir edificando al pueblo de Dios. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Juan Ramón, quien traerá este estudio, esperando que sea edificación para todos para todos nuestros hermanos. Y también, Señor, te pedimos por su familia, por la iglesia, Señor, aquí en Quinta Campestre, por nuestro hermano Víctor, por Carlos Saúl, por Loida, por Eunice, Leslie, Señor, que van a entonar algunos cantos, y todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, tienes los micrófonos. Bien. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por sintonizarnos este martes, ¿verdad? 20. Damos gracias a Dios que estamos aquí, y gracias a nuestros hermanos Lerma por abrir las puertas de su casa para poder transmitir desde este hogar. Estamos completamente en vivo, hermanos. Gracias por sintonizarnos, y gracias a los hermanos que nos están acompañando. Estamos viendo, hermanos, algunas prácticas cristianas, y particularmente las que estamos viendo, hermanos, ahora están basadas en el libro Los Hechos, capítulo 2,
versículo 41 y versículo 42, que les voy a dar lectura. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles, número 2, en la comunión unos con otros, número 3, en el partimiento del pan, y número 4, en las oraciones. Estas son algunas prácticas que realizaban los primeros cristianos. Hemos visto ya dos, que es el aprendizaje de la palabra del Señor o de la doctrina del Señor. Hemos mirado también la comunión cristiana. Y lo que estamos tratando ahora, hermanos, es acerca del partimiento del pan, más comúnmente llamado la cena del Señor. La semana pasada miramos los primeros 3 puntos, que son la institución de la cena del Señor, el propósito de la cena del Señor y los términos, diferentes términos que aparecen en la Biblia para referirse a la cena del Señor. Hoy vamos a ver algunos puntos más interesantes que tienen que ver con la cena del Señor. Un acto muy sublime, muy importante, que como cristianos tenemos, y como ya hemos visto, algo que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Por tal motivo, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio sobre la cena del Señor, y les agradecemos los comentarios que puedan hacer en el chat sobre este tema, porque esto permite, hermanos, que mutuamente nos podamos enriquecer pues con la palabra de Dios. Otro de los puntos interesantes sobre la cena del Señor, hermanos, es los participantes de la cena del Señor. Es decir, ¿quiénes son los que participan de la cena del Señor? La semana pasada estuvimos viendo cómo es que hay algunos grupos, mis hermanos, religiosos, que le dan la hostia a usted, pero el jugo no se lo dan, o el vino no se lo dan, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad?, que solamente le dan la cena del Señor a aquellos que son más fieles o que son más maduros en tal o cual religión, ¿verdad? Se le llama como la comunión cerrada. Sin embargo, mis hermanos, es la Biblia la que nos debe de decir quién debe participar de la cena del Señor. Por tanto, vamos a ver algunos versículos, y le voy a pedir a nuestro hermano Víctor que me ayude a encontrar precisamente Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, para saber quiénes eran los que participaban de la cena del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, hermano Víctor. Así es, dice Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, es los que participaban de esta cena del Señor, hermanos, o de esta partimiento del pan, eran los que habían hecho ciertas cosas antes. Primero, habían recibido la palabra. Dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Para poder participar o perseverar en el pan, hermanos, estos primeros cristianos tuvieron que hacer 2 cosas antes. Número 1, recibir la palabra del Señor, y número 2, ser bautizados para el perdón de sus pecados. Quien hacía eso, hermanos, podía perseverar, según el texto, en la cena del Señor o en el partimiento del pan. Por tal motivo, hermanos, todos los que han recibido la palabra, han sido bautizados, son los que merecen, ¿verdad?, ser participantes de la cena del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quienes recibían la palabra y eran bautizados eran los que perseveraban en el partimiento del pan. Sin embargo, eso no es todo, hermanos. También, por ejemplo, Mateo capítulo 26,
nuestro hermano Víctor aquí lo está buscando. Mateo capítulo 26, versículo 29. Son palabras de Jesucristo en esto de la institución de la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 29. Si lo tiene, hermano. Ok, Mateo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, según las palabras de Jesucristo, hermanos, dice que no volvería a beber ya del fruto de la vid hasta aquel día, dice, que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ese reino, mis hermanos, al que Jesús se está refiriendo aquí, es la iglesia. Las evidencias bíblicas muestran que ese reino al que Jesús se refería en esta ocasión es la iglesia. Porque si no fuera así el caso, mis hermanos, entonces los primeros cristianos, incluidos los discípulos, serían culpables. Serían culpables de utilizar la cena del Señor, algo exclusivo del reino, y utilizarlo en la iglesia. Pero definitivamente, hermanos, al reino a que el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí es a la iglesia. Es el reino, hermanos, al que según el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que la iglesia, hermanos, es el reino de Cristo. Y allí, hermanos, los que pertenezcan al reino de Cristo, los que estén en la iglesia del Señor, son los que pueden participar de este mandamiento de la cena del Señor. Y eso es importante, mis hermanos. El Señor Jesucristo enseñó que todos los que nazcan del agua y del Espíritu entran en el reino de Dios. Si usted, hermano, ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, usted está en el reino de Cristo, por tanto, usted tiene el derecho de participar de la Santa Cena. Otro texto, hermanos, también, Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 18 al 20. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 18 al 20. Ok, nuestro hermano aquí lo está buscando, ¿verdad? ¿Es 11 qué? Capítulo 11, versículo 18 al 20. Bien, dice la palabra. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ok, si ustedes se fijan, hermanos, cuando se reunían como iglesia, una de las cosas que los corintios participaban era precisamente de la cena del Señor. Aunque claro, aquí el apóstol Pablo está reprochando algunas conductas inapropiadas que estaban llevando a cabo durante la cena del Señor, pero es claro que participaban, hermanos, de la cena del Señor porque formaban la iglesia. Así que quienes participan de la cena del Señor son los que componen la iglesia. Los que son parte de la iglesia son los que participan de este acto de la cena del Señor. Cuando una persona, mis hermanos, de una manera casual, cuando toca que asista a la iglesia, participa de la cena del Señor, definitivamente, hermanos, no sabrá el significado de la cena del Señor y por tanto, pues le restará importancia a tal importante acto. Así que es importante, mis hermanos, las escrituras muestran quiénes son los que participaban de la cena del Señor. Eran aquellos que habían nacido de nuevo del agua y del Espíritu, es decir, se habían sido bautizados, eran los que pertenecían al reino de Cristo, eran aquellos que formaban la iglesia. Ellos son, mis hermanos, los que menciona la Biblia, quienes participaban de la cena del Señor. Así que, mis hermanos, todo cristiano, pues,
que ha entrado en este proceso de nuevo nacimiento tiene el derecho, el privilegio de participar de la cena del Señor. Pero fíjense, hermano, tanto del pan como del fruto de la vid, ¿verdad? No solamente del pan, sino de ambas cosas. Nuestros hermanos ya tienen un corito aquí listo. Vamos a pasar con ellos. El mismo amor hacia todos, la misma fe, un gran maestro y un vínculo que nos une al Señor. Lamento igual alcanzado en todos, una esperanza, gozo igual en la misma verdad. Formamos un solo cuerpo, un santo espíritu nos nutre y confiamos en un mismo Salvador. Hay una fe, un bautismo, un Dios y Padre sobre todos, que nos colma de su gracia y su amor. Muy bien, hermanos. El día y la frecuencia con los que participaban los primeros cristianos? ¿O será que Dios, hermanos, ha dejado a criterio de cada congregación realizar la cena del Señor cuando ellos quieran, cuando ellos les parezca prudente? Sin duda, hermanos, para todas las cuestiones religiosas, para todos los mandamientos cristianos, debemos acudir a la Biblia, hermanos, para saber qué debemos hacer. Y en el caso de la cena del Señor, hermanos, no es la excepción. Es la Biblia, hermanos, que nos muestra cuándo debemos participar y la frecuencia de participar de la cena del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, que la iglesia en Troas, esta ciudad marítima cerca del mar Egeo, participaba el primer día de la semana, es decir, el domingo, de la cena del Señor. En Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7, note usted lo que se menciona allí. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, gracias, hermano. El séptimo día, mis hermanos, de la semana en aquellos tiempos era el sábado, y el primer día de la semana era el domingo. Y los primeros cristianos, hermanos, participaban de la cena del Señor precisamente el domingo, no el jueves, no el viernes, no el sábado, sino el domingo. Pablo, mis hermanos, tenía la urgencia de llegar pronto a la ciudad de Jerusalén, porque quería llegar a la fiesta del Pentecostés, según Hechos capítulo 20, versículo 16. Sin embargo, Pablo, hermanos, esperó deliberadamente toda una semana para poder reunirse con la iglesia el domingo, para poder participar de la cena del Señor. El domingo, mis hermanos, era ya, para este entonces que Pablo llega en Troas, era el día ampliamente conocido como el día en que se reunían los primeros cristianos
para adorar a Dios. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, podemos notar varias cosas. Número 1, Pablo se quedó 7 días, hermanos, en Troas, pero solo el primer día de semana se reunieron para partir el pan. Indicando con esto, mis hermanos, que el primer día de la semana era considerado como el día del Señor y que en ese día debía participar de la cena del Señor. No antes, sino ese día. Por eso es que Pablo deliberadamente se esperó toda una semana para poder reunirse con ellos para participar de la cena del Señor. Porque ese era el día considerado, hermanos, del Señor. Otra cosa, aquí se menciona reunidos los discípulos. Indica que fueron reunidos por alguien, lo cual no pudo haber sido por Pablo, hermanos, porque ¿para qué esperar hasta el primer día de la semana si ya habían estado juntos antes? ¿Verdad? Lo mismo se puede decir de la hermandad de Troas, mis hermanos. Más bien, el reunirse el primer día de la semana era una enseñanza que alguien antes ya les había dado, pero que continuaban en esa enseñanza para el momento en que Pablo llegó allí a Troas. Así que la reunión, mis hermanos, no es, como algunos piensan, algo circunstancial, o no fue accidental, o no fue espontánea. No. Era algo predeterminado ya, en que ese día se reunían para realizar uno de los actos más importantes que realiza la iglesia cada domingo, la cena del Señor. ¿Sí? Así que, hermanos, siendo el domingo el día en que Jesucristo resucitó, los primeros cristianos se reunían, ¿verdad? Aquí en la iglesia en Troas, hermanos, tenían ese día establecido como día de reunión y como día en que se participaba de la cena del Señor. Otra cosa que podemos notar aquí, hermanos, que el propósito principal de dicha reunión era precisamente la cena del Señor, porque el texto dice, reunidos los discípulos para partir, es decir, con el propósito de partir el pan. Por tanto, hermanos, este partimiento del pan no se estaba refiriendo a una comida común, sino a la cena del Señor. Era lo que les recordaba el sacrificio de Cristo. Al participar nosotros, hermanos, de la cena del Señor cada domingo, estamos siguiendo este ejemplo de los primeros cristianos de la iglesia en Troas, de donde Pablo fue a predicarles. Algunos dicen, mis hermanos, que no se debe participar de la cena del Señor cada domingo, porque este texto no dice que cada domingo. Y algunos dicen que la Biblia no dice, ¿verdad?, que se debe participar cada domingo. Sin embargo, preguntamos, ¿cuándo es el primer día de la semana? ¿Cada mes? ¿Cada año? ¿O cada semana? ¿Cuándo es el primer día? ¿Verdad? Es cada semana, mis hermanos, por supuesto, es cada semana. Por tanto, no es necesario que la Biblia mencione la palabra cada. Para el escritor, hermanos, del libro de los Hechos, ya sabía que los domingos eran cuando se reunían los primeros cristianos. Por tanto, hermanos, no tuvo necesario escribir la palabra cada. Hermanos, por ejemplo, un ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, hermanos, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, Dios le dijo a los israelitas, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjese que dice, acuérdate del día de reposo, no le dijo, acuérdate de cada día de reposo para santificarlo. ¿Será por eso que solamente un día de reposo debían guardar? ¿O todos los días de reposo durante todo el año? Los israelitas entendieron, hermanos, que cuando Dios dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ellos entendieron que se refería
a todos los días de reposo durante el año. De la misma manera, mis hermanos, cuando el escritor de Hechos menciona el primer día reunidos los discípulos, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, hermanos, los primeros cristianos entendieron que era el primer día de la semana de todo el año. ¿Sí? Así que, hermanos, por eso es que los primeros cristianos lo hicieron, y eso es también del por qué nosotros debemos hacerlo. Además, hermanos, la misma iglesia en Corinto es otro ejemplo de que la iglesia participaba de la cena del Señor cada domingo. Por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo mencionó estas palabras en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Si lo tienes, hermano, ahí, por favor. Es 1 Corintios 11, 26. versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ok, hermanos, aquí el apóstol Pablo cita las palabras del Señor Jesucristo cuando instituyó la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Aquí se menciona, hermanos, la frase todas las veces. Aquí menciona una frecuencia, una repetición, hermanos. Todas las veces. Sin embargo, hermanos, Jesús no dijo qué tan frecuente. De allí algunos ha llevado a pensar, mis hermanos, que puesto que no, Jesús no dijo cuántas veces, así que se queda a criterio de la congregación. Sin embargo, mis hermanos, eso no puede ser posible. Y no puede ser posible porque también el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 al 20, note usted lo que se menciona allí. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Muy bien, exactamente, hermanos. Cuando, porque note que es lo que se menciona, cuando pues os reunir como iglesia. La pregunta es, ¿cuándo es que ellos se reunían como iglesia? ¿Cuándo era cuando estaban mezclando la cena del Señor con una comida común? Porque el apóstol Pablo menciona aquí, pues en primer lugar, cuando os reunir como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Note el 20. Cuando pues os reunir vosotros. La pregunta es, ¿cuándo es cuando ellos se reunían? ¿Cuándo? Bueno, más adelante en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, note lo que el apóstol Pablo dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Queda claro, mis hermanos, número uno, el día en que los primeros cristianos se reunían como iglesia era el primer día de la semana, es decir, el domingo. El domingo, mis hermanos, debió haber tenido una especial importancia como un día en el cual se reunían los cristianos. De no ser así, se habría escogido otro día. Número 2, el domingo, mis hermanos, cuando ellos se reunían como iglesia, participaban de la cena del Señor. Sí, ese primer día de la semana. 3, cada domingo, hermanos, cuando ellos se reunían como iglesia, llegaban a un lugar en común y participaban de dos actos que no hacían los demás días: la cena del Señor y la ofrenda.
Hermanos, las evidencias nos muestran que el día en que los primeros cristianos se reunían era el domingo. Cada domingo se reunían y cada domingo participaban de la cena del Señor. Es importante señalar, mis hermanos, que la expresión del Señor, ¿verdad? Cuando dice no es comer la cena del Señor, esta palabra o esta expresión del Señor solo ocurre una vez más, hermanos, que es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde Juan habla acerca que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto quiere decir, mis hermanos, que tanto la cena del Señor como el domingo son propiedad, hermanos, del Señor, ¿verdad? Son propiedad del Señor. Si juntáramos estas frases, hermanos, diríamos nosotros que es la cena perteneciente al Señor en el día perteneciente al Señor. La misma iglesia, hermanos, en Jerusalén, dice la Biblia que perseveraba. Y en una de las cosas que perseveraba era en el partimiento del pan. Era algo, hermanos, en que ellos se mantenían constantes. Hacerlo cada año, hermanos, participar de la cena del Señor cada año, como algunos lo hacen, no es hacerlo seguidamente, hermanos, no es hacerlo constantemente. Hacerlo cada semana, como menciona la Biblia, es perseverar en el partimiento del pan. Cada semana, hermanos, es la manera correcta de participar de la cena del Señor. Así lo sugieren las prácticas de los primeros cristianos. Por tanto, mis hermanos, todo cristiano debe sentirse privilegiado de poder participar de estos actos. Los muchachos aquí ya tienen un corito listo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Muy bien, mis hermanos, continuamos con esta clase sobre la cena del Señor y espero, hermanos, que nos puedan estar sintonizando. Pueden mandarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico actualizando nuestra fe @hotmail.com. Pueden ustedes escribirnos, ¿verdad? Allí, también para solicitar esta clase que contiene 16 páginas, pueden solicitarla. Otro de los puntos interesantes sobre la cena del Señor, hermanos, es las instrucciones que da Pablo al participar de la cena del Señor. Aún en eso el apóstol Pablo pone especial atención. Y una de las maneras, o una de las instrucciones, hermanos, para participar de la cena del Señor, es hacerlo dignamente. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 11, en el versículo 27, el apóstol Pablo dijo estas palabras. De manera que
cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Muy bien, hermanos. Según el contexto, hermanos, Pablo habla aquí de la conducta impropia de algunos corintios, hermanos, cuando estaban participando de la cena del Señor. La estaban tratando, hermanos, como si fuera una comida común y como si fuera su propia mesa, ¿verdad? Se reunían solamente para satisfacer su propia hambre. Por tanto, hermanos, aquí cuando Pablo menciona, cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, por tanto, esta dignidad de la que estamos hablando aquí, hermanos, no se trata de la dignidad de la persona, sino de la dignidad de la acción. Es decir, que lo que está hablando aquí no es la dignidad del hombre, sino a la manera digna de participar. Porque, hermanos, si el apóstol Pablo se estuviera refiriendo a la dignidad humana, a la dignidad personal, hermanos, creo que ni usted ni yo fuéramos lo suficientemente dignos para participar de la cena del Señor. No lo fuéramos y nunca lo seríamos, ¿verdad? Nunca lo seríamos. Sin embargo, ese no es el tema que Pablo está tratando aquí cuando menciona estas palabras. Pablo está hablando, hermanos, de la dignidad de la acción. Es decir, que lo hagamos de una manera digna. ¿Sí? Que lo hagamos de una manera digna. Pero, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? ¿Qué es? Bueno, tomarla indignamente, hermanos, Pablo lo define allí en 1 Corintios precisamente, capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice, hermano? Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Exactamente, según el apóstol Pablo, hermanos, tomar la cena del Señor indignamente es hacerlo sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Sí? Sin discernir. Déjenme decirles que la palabra discernir significa no reconocer, no hacer distinción, no considerar, no pensar. O sea, cuando no se discierne o cuando se bebe y se come de la cena del Señor indignamente, es porque no le damos la debida importancia, porque estamos distraídos con otras cosas, hermanos, menos en lo que deberíamos estar, ¿verdad? No estamos pensando en el sacrificio de Cristo. Por eso vuelvo a recalcar, hermanos, la dignidad de la que Pablo está hablando aquí no se trata de la dignidad humana, ¿verdad? De que seamos dignos humanamente nosotros, ¿verdad? Se está refiriendo a la manera de hacerlo. Los corintios, hermanos, allí estaban fallando. Porque estaban pensando, hermanos, que la cena del Señor era una comida común. No, por eso es que la palabra discernir significa hacer distinción, ¿verdad? O reconocer lo que estamos haciendo, hermanos. Pensar en ello, darle la debida importancia a lo que estamos haciendo. Tristemente, mis hermanos, la semana pasada les comentaba que a veces uno ve acciones o actitudes, hermanos, que están llevando algunos hermanos durante la cena del Señor, ¿verdad? Una de las cosas que yo les mencionaba la semana pasada, que un hermano estaba cortando las uñas en la cena del Señor. Estaba pensando en ese acto, en ese sacrificio de Cristo. No, mis hermanos. Eso es tomarla indignamente. No se refiere a la dignidad personal, hermanos. Porque, como les digo, si fuera así, nadie seríamos dignos de participar de la cena del Señor. Muchos hermanos, hermanos, no participan de la cena del Señor, pues porque se enojaron, ¿verdad? Se enojaron el día anterior o en la mañana del domingo se enojaron y no participaron de la cena del Señor porque se creen de que no son dignos, ¿verdad? Y se les hace menos pecado
dejar de participar de la cena del Señor, hermanos. En lugar de ir a reconciliarse, en lugar de ir a estar en paz, prefieren dejar de tomar la cena del Señor pensando que de esa manera pecan menos. Y no, mis hermanos. Porque es un mandamiento celebrar la cena del Señor. Es tener comunión con Cristo. Y no hacerlo, hermanos, también es pecado. Pero en lugar de ir a reconciliarse, no se hace por orgullo. No se hace por orgullo, hermanos. Y estamos tratando de tapar un hoyo abriendo otro. Y no se puede hacerlo de esa manera. Estamos hablando aquí, hermanos, de las instrucciones de Pablo para participar de la cena del Señor. Y lo primero que tenemos que hacer es tomarla dignamente. Y esta dignidad de la que estamos hablando es hacerlo de una manera correcta, hermanos. Estar pensando en lo que estamos haciendo. No estar distraídos. No permitamos que el ruido de los niños, hermanos, que el que se levanten los hermanos de la congregación, nos distraigan de ese acto tan importante. Acuérdense que el propósito principal de la cena del Señor es recordar. Por eso Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Ok, debemos hacerlo, hermanos. Otras instrucciones para celebrar la cena del Señor es hacerlo con un examen previo. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Fíjense, hermanos, para no tomarlo indignamente, la cena del Señor, para no tomarla indignamente, lo que uno tiene que hacer es, dice el apóstol Pablo, probarse cada uno a sí mismo. Es decir, hacerte un autoexamen de cómo tú estás para celebrar la cena del Señor. Es un autoexamen, hermanos. No significa que el pastor de la iglesia, que el predicador de la iglesia te va a hacer un examen a ti. No, ni tú al otro hermano. No, tú mismo te debes hacer el examen. Aquel hermano se debe hacer un examen a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, se trata de probarse a sí mismo o reflexionar, hacerse un autoexamen, hermanos, para no comer la cena del Señor de una forma rutinaria o una forma mecánica, sino saber lo que estamos haciendo. Ahora, no es cuestión, hermanos, de examinarnos para ver si somos perfectos. No, hermano, no estamos, Pablo no está hablando de eso. Desde luego que cada cristiano debe buscar vivir continuamente en santidad. Pero aquí el examen al que Pablo se está refiriendo aquí, hermanos, tiene que ver con los pensamientos y propósitos al celebrar la cena del Señor. Hacerlo de manera correcta, hermanos. No de una manera mecánica o no buscando algo egoísta. No, hermanos, se trata de aplicar nuestros pensamientos y tener los propósitos correctos para participar de la cena del Señor. Por eso es que uno tiene que hacerse un autoexamen. ¿Estoy haciéndolo de la manera correcta? ¿Estoy haciéndolo por las razones correctas o con los propósitos correctos? ¿Lo estoy haciendo? Se trata de hacerse un examen, hermanos, a sí mismo. ¿Sí? Usted no le va a hacer el examen a nadie más, ni los demás a usted. Cada uno debe hacerse un autoexamen para participar de la cena del Señor. Los hermanos ya tienen un corito aquí listo también. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua
No se pudieron conectar. Muy bien, hermanos, estamos tratando este tema sobre la cena del Señor. Y el último punto a considerar, hermanos, sobre sobre la cena del Señor, que me parece importante, hermanos, son las consecuencias positivas, hermanos, de celebrar la cena del Señor. Yo encuentro dos consecuencias positivas de llevar a cabo este acto, hermanos, que me parecen muy dignas de mencionar. La primera, hermanos, comunión entre los cristianos. El apóstol Pablo en 1 Corintios, hermanos, capítulo 10, versículos 16 y 17, escribió estas palabras. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Muy bien, todo cristiano, hermanos, al participar de la cena del Señor, no solo tiene comunión con el anfitrión, que es Jesús, sino también tiene comunión con el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Porque aunque somos muchos, hermanos, formamos un solo cuerpo, pues todos, según Pablo, participamos de un mismo un pan. No importa, hermanos, qué tan numerosos seamos, o si somos judíos y gentiles, cuando nos sentamos a la mesa, hermanos, del Señor, estamos expresando que somos un solo cuerpo. Eso es lo que hace la cena del Señor, hermanos. No importa de dónde venimos, no importa de dónde somos, hermanos, todos expresamos que estamos unidos, que somos uno y que tenemos comunión con el Señor. Otra consecuencia positiva, hermanos, de celebrar la cena del Señor, la menciona Pablo en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Nótese que el comer el pan y beber la copa, hermanos, anunciamos la muerte del Señor, la muerte de Cristo. Es un anuncio, hermanos, no con la boca, sino con hechos. No es un anuncio con la voz, sino es algo en silencio dentro de la iglesia. Y esto es importante, hermanos, porque esto nos enseña que las reuniones de la iglesia en el primer siglo eran públicas, ¿verdad? Y que cualquier persona podía entrar, y al observar que los cristianos, hermanos, participaban de la cena del Señor, eso les dejaba una fuerte impresión a ellos que asistían a la iglesia en la adoración. Era una manera de anunciar, hermanos, lo que Cristo había hecho por la humanidad entera. Eso se hizo en el primer siglo, eso lo hacemos nosotros ahora en el presente, y eso lo seguiremos haciendo, según el apóstol Pablo, hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, hermanos, por su iglesia, ya no necesitaremos celebrar la cena del Señor, ya no necesitaremos recordar el sacrificio de Cristo,
Ya no, hermanos, porque ya estaremos con el Señor. Ya no necesitaremos recordarlo, porque ya estaremos para siempre con el Señor. Hemos mencionado varios puntos, hermanos, sobre la cena del Señor. Para concluir, déjenme decirles, hermanos, que como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar. Sin embargo, Jesús, previendo eso, hermanos, dejó un memorial para que le recordásemos. Es un memorial mucho más importante que el arco iris, mucho más importante que las piedras que Josué pudo haber tomado del río Jordán, mucho más importante que la Pascua y mucho más importante que el día de reposo de los judíos. Es un memorial, hermanos, de su muerte. Jesús quiere que tengamos siempre presente en nuestras mentes lo que Él hizo por nosotros y vivamos agradecidos por ello. La ingratitud, mis hermanos, es uno de los pecados más graves que se cometen. Así que, mis hermanos, lo espero el próximo domingo en la iglesia para recordar el sacrificio de Cristo. Espero que usted no falte, porque estará ahí el Señor Jesús esperándolo en su mesa y nosotros también. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado. Si alguien desea una copia de esta clase, puede escribirnos a actualizando nuestra fe @hotmail.com. Nuestro hermano Carlos ya puede poner ahí el correo. Y gracias a cada uno de los hermanos que nos acompañaron. ¿Tienen otro corito por ahí? Ok, hermanos. Gracias, hermanos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Jesús vive, Jesús vive y por siempre reinará. Jesús vive, Jesús vive y por siempre reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Gracias, hermanos, por sintonizarnos, esperando de que todo haya salido bien. Nada más tengo aquí una noticia, Juan. Vamos a revisar el video, hermano. Sí. Si hay falla, pues vas a tener que repetir el tema el próximo martes. Si no hay falla, pues te salvaste si lo subimos al canal de video y ya lo pasamos allá a comentar, ¿verdad? A los hermanos ahí en el chat. Así que les agradecemos. Lo que pasa que hay un problemita con la señal, está muy variable, a pesar de que estoy usando cable. Entonces, ese es el problemita. Dicen que se corta mucho, pero el hermano Henry dice que a lo mejor está grabándose bien. O sea, es independiente la grabación, ¿verdad? Pero muy bueno el tema. Así que a todos los que estuvieron tratando de escuchar o escucharon parte del tema, a nuestro hermano Helmut, a nuestro hermano Henry, a nuestro hermano Juan Carlos Rico y a otros que están intentando conectarse, pues Dios los bendiga grandemente y queremos agradecerle a nuestros hermanos Lerma, ¿verdad? La invitación de estar aquí en su casa transmitiendo y también a nuestros hermanos que están en otros lugares, ¿verdad? Queremos también agradecer a los jóvenes que hoy, por la ausencia de nuestro hermano Heriberto, pues se aprovecharon de esa ausencia y se pusieron a entonar los cantos de esta noche muy bien, ¿verdad? Esperemos de que sigan aprovechando esas oportunidades, ¿verdad? Porque pues todos somos indispensables, pero pues a veces, ¿verdad? Se requiere de aprovechar las oportunidades que por ahí se ofrecen.
Así que también queremos anunciar de que próximamente habrá un programa juvenil los sábados a las 10 de la mañana, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas. Al parecer lo queremos, bueno, se quiere lanzar a partir del el primer sábado de octubre. Así que estén pendientes para todos los jóvenes que quieran escuchar, que quieran estar en sintonía, ¿verdad? Así que vamos a despedirnos con una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Víctor que nos despida y con esto concluimos y pues después veremos qué vamos a hacer con eso. Así que hermano Víctor. Sí, gracias, hermano. Pues sin más, los invitamos, hermanos, a unirnos en oración hacia nuestro Dios. Amoroso buen Padre, Dios de gran misericordia, Señor. Veneramos tu nombre, Señor, te alabamos grandemente. Te damos las gracias primero que nada, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta noche, Señor, de estar aquí todos reunidos, Padre. Te damos las gracias porque nos has permitido llegar hasta este lugar y transmitir tu palabra, Señor, por este medio electrónico, Padre. Te agradecemos las oportunidades que se nos han brindado para poder transmitirlo desde este hogar, Señor. Te pedimos por la familia que nos ha abierto las puertas de esta casa, Señor, la familia Lerma. Te pedimos que siempre tengas a bien, Señor, el bendecirlos, de guardarlos siempre con bien, Señor, con salud, guardarlos en el hueco de tu mano, bendecirlos grandemente y prosperarlos en todo, Padre. Te pedimos por la familia completa que habita en esta casa, Señor, también por los que forman parte de esta gran familia. De igual forma, Señor, te queremos agradecer por la audiencia que se ha conectado en esta noche, Padre, que han escuchado de tu palabra, que esperemos que así haya sido. Te queremos pedir, Señor, que los bendigas a todos grandemente, que les ayudes a cumplir sus planes, Señor, que los tengas en cuenta en los tuyos, que los prosperes también, Señor, que los mantengas siempre con salud y solícitos en guardar tu palabra. Te pedimos por el hermano Juan Ramón, Señor, que nos ha traído este mensaje, que siempre le dote de esa sabiduría y que le dé siempre el ánimo y la paciencia que él necesita, Señor, para seguir estudiando de tu palabra y sobre todo el deseo de querer impartirla, Señor, a todos los hermanos. Te agradecemos grandemente, Señor, la oportunidad que nos das de estar reunidos como familia y pueblo tuyo, Padre, que sabemos que estamos aquí unos pocos, pero afuera de esta casa, Señor, sabemos que es mucho más grande tu familia, Padre, y te damos gracias por ello. Te queremos pedir, Señor, que bendigas esta casa y que la familia que habita en este hogar, Señor, y que en esta hora que nos vamos a despedir de aquí, también te quedes con nosotros, Padre, que nos acompañes en todo nuestro trayecto para llegar con bien a nuestros lugares de descanso. Te pedimos que nos prosperes y nos bendigas siempre, Señor, y que nos ayudes a levantarnos en un día glorioso más, Señor, el día de mañana, si es tu voluntad, Padre, para gozar de un día tan hermoso como hoy, en el que nos has bendecido grandemente. Te agradecemos todas estas cosas y te pedimos perdona nuestras ofensas, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.